salvación. Cuando te necesité, esta es, Señor. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, te guarde, te dé paz y bendiga tu hogar y tus seres amados, donde quiera que te encuentres y felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Vimos hasta el último video donde nos introducimos en la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13 y la describimos como los Estados Unidos. Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué llegar tan rápido a esa conclusión de que la segunda bestia de Apocalipsis 13 son los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, dijimos algunas cosas, dimos algunas características, pero quizás podríamos ampliar un poquito más para que nos quede realmente en claro este punto y por qué hacemos referencia a que es definitivamente, o será definitivamente, los Estados Unidos de Norteamérica, siendo una nación protestante en su origen, la nación que política y religiosamente va a dar todo su apoyo a la primera bestia, que sería, ¿no es cierto?, la Roma papal o el cuerno pequeño, el anticristo. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, nosotros avanzamos describiendo, ¿no es cierto?, lo que encaramos de un principio. Jesús señaló que vendría como ladrón en la noche, pero que habría en el mundo habría dos en el campo es el mundo, y que el mundo también habría dos mujeres moliendo en un molino. Describimos a Babilonia, esta mujer que también es el cuerno pequeño, que es la bestia, esta mujer que persiguió a los hijos de Dios, que se embriagó con la sangre de los santos, que embriaga al mundo con las doctrinas falsas, y que ocupa el lugar de Dios para el mundo entero. Lo vimos esto, y comenzamos a describir a la mujer que estaba vestida del sol, una mujer que está vestida con el manto de pureza que Dios nos da cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Estas son las vestiduras que nosotros debemos guardar. Nosotros debemos recordar, como leímos también en Apocalipsis, cuando leíamos acerca de la iglesia de Sardis en el capítulo 3, debemos recordar todo lo que hemos aprendido y por supuesto guardar la palabra de Dios y guardar su santa ley para mantener esas vestiduras impecables, esas vestiduras preparadas, ¿no? Que el Señor cuando venga nos encuentre vestidos. Esto es muy importante tener en cuenta porque de esto se trata. No hay ningún rapto secreto. Vamos a terminar definiendo todas estas palabras, quién será tomado, quién será dejado. Bueno, pero vimos que esta mujer vestida del sol, el Señor, luego de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, esta mujer tuvo que ser llevada al desierto. Y vimos este tema del desierto, como estamos hablando de lenguaje simbólico en las profecías, el desierto también, ¿no? Es un lugar donde no hay muy poca población, pero que también la Biblia describe, nos da ejemplos de que el Señor tuvo que preservar su palabra, cuidar, proteger su iglesia, para que no fuese definitivamente destruida. Durante los 1260 años de persecución de la iglesia, de aquellos que eran llamados herejes, eran perseguidos y asesinados por su fe religiosa, no por la iglesia misma, sino por el Estado, que como vimos, la palabra de Dios nos enseña en Romanos 13, que las autoridades fueron creadas por Dios, pero son autoridades que se desempeñan en el área civil, que no tienen injerencia y no deben de tener injerencia dentro de la iglesia.
¿sí? Y esto lo vamos a ver, porque ahí se convierte en un poder perseguidor con la capacidad de matar. Y esto lo vamos a ver en este video. Entonces, Apocalipsis 12 y el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Este es 1260 años. La iglesia fue protegida por Dios para que no desapareciera, porque el dragón, como vemos también en Apocalipsis 12, ustedes pueden leerlo, el dragón peleó contra Miguel, que es el Señor Jesucristo, fue lanzado, fue echado del cielo definitivamente, pero en la tierra persigue a Cristo, persigue a la iglesia, y en este caso la iglesia se le dieron las dos alas del águila para que huyese justamente al desierto. Y entonces, como dice el versículo 14, para que huyera al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma cantidad de días, son 1260 días, que también son 1260 años simbólicos, donde la mujer tuvo que huir. Y entonces dice que la serpiente arrojó de su boca, de la boca sale la palabra, agua como un río, para intentar arrastrar a la mujer. Pero que la tierra, dice el versículo siguiente, el versículo 16, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús. Ahora, Apocalipsis 13 continúa el texto, y ahí se nos presenta a una bestia que tiene todas las características que vimos en Daniel 7. En Daniel 7 vimos la sucesión de los diferentes reinos, los diferentes imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Roma dividida y el cuerno pequeño que sale de Roma, que deriva de Roma, y ese cuerno pequeño también habla grandes cosas y blasfemias, larga de su boca agua como un río, y arrastra a la mujer. Es esa cuarta bestia, o esa bestia que aparece en Apocalipsis 13, es también el cuerno pequeño. Si nosotros vamos al libro de Daniel, nos encontramos con esa sucesión de imperios, esa sucesión de naciones, y vemos que surge después del establecimiento de los 10 cuernos, surge el cuerno pequeño, que hace exactamente lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Fijémonos, por ejemplo, dice, la bestia que viera semejante, la describe, versículo 2, pero dice que una de sus cabezas tenía una herida mortal, y esa herida fue sanada y el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Y dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas, es decir, lo mismo que el cuerno pequeño. ¿Y qué eran esas grandes cosas? Blasfemias. Y las blasfemias, según la Biblia, dice que este cuerno pequeño o esta bestia se atribuye solo las prerrogativas que son divinas, como el hecho de perdonar pecados, cosa que solamente puede hacer Dios, y de hacerse Dios. El Señor Jesucristo realmente era Dios, y lo quisieron apedrear porque Él se hacía uno con el Padre. Ahora, el hombre no puede hacer esto, el hombre común. Sin embargo, esta bestia dice y procede con blasfemias, ¿sí? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, durante 1260 años hizo esto y le fue bien. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo mismo que el cuerno pequeño.
hace guerra contra los santos y los vence, tiene autoridad sobre el mundo entero, todo el mundo, todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, adoraron a la bestia. Pero llega el momento que esa herida mortal que recibió, dice el capítulo 13 y el versículo 14, dice que la bestia tiene herida de espada y vivió. En el final del versículo 14. Es una herida, la herida mortal que tiene es una herida de espada. Y vimos también que la herida de espada, que la Biblia nos habla de dos espadas, una es la espada que es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios, pero también vimos que las autoridades que Dios estableció, el poder político, también tiene la espada. Ahora, ¿cuál fue la herida que recibió? Bueno, el versículo 10 nos dice, si alguno lleva en cautividad, que era lo que hacía el papado, llevaba en cautividad a los hijos de Dios, va en cautividad. Es decir, aquel que había perseguido para poner preso a los hijos de Dios, también fue puesto preso. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, aquel que persiguió y puso preso por el poder político y mandó a matar por el poder político, también debería ser castigado por el mismo poder político. Y esto fue lo que pasó con el papado, que en el año 1798, durante la Revolución Francesa, el general Berthier entró en el Vaticano, en la Capilla Sistina, donde el Papa Pío VI celebraba el aniversario de su coronación, y en ese momento le fue quitado la tiara, los anillos, y el general Berthier le dijo que tu poder se ha terminado. Es decir, a partir de entonces, la espada del poder político le asestó una herida mortal al papado, del cual se pensaba que nunca más se iba a poder levantar. Sin embargo, a partir del año 1929 en adelante, las tierras le fueron devueltas por Mussolini, y el papado comenzó a crecer nuevamente. Bueno, ahora nos pone en una situación, el texto siguiente, leímos que el versículo 10, pero el versículo 11 dice, después, o sea, ¿después de qué? Después de haber recibido la herida mortal, dice, después vi, versículo 11, otra bestia que subía de la tierra. ¿Sí? Una bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como como dragón, lo vuelvo a repetir. Hablaba como dragón. Nosotros vimos que la mujer, ¿y por qué hago esta aclaración? Vimos que la mujer del capítulo 12 huía al desierto y que la tierra abrió su boca, ¿no? La tierra abrió y absorbió el río que el dragón arrojó detrás de la mujer, ayudando a la mujer. Pero que esta bestia que aparece aquí en Apocalipsis 13, que tiene cuernos de cordero, dando una característica importante, el hecho de que tenga cuernos de cordero, esto lo relaciona con Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios, dice que más adelante va a hacer que el mundo entero va a establecer religión. ¿Sí? Va no solo a establecer, y nos va a decir cómo y a quién debemos adorar. Es decir, va a forzar al mundo, va a hacer que el mundo entero va a establecer religión. Entonces tiene que ser una nación, que a la vez tenga una relación directa es decir, que justamente vuelva a reproducir la imagen de la bestia, de la primera, porque dice que hace todo en función de la primera, y esto quiere decir que va a volver a repetir
el error que se cometió en el pasado, unir las instituciones civiles con lo religioso, porque va a mandar al mundo a adorar, es decir, va a establecer religión. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, porque hay muchas características que señalan a los Estados Unidos, porque Estados Unidos inclusive, ustedes van a ver, ven acá, que surge de la tierra, esta bestia, una bestia es una nación, que surge de la tierra, no del mar, como en el caso de todas las bestias anteriores, no surge del mar. ¿Y qué es el mar? Bueno, nosotros le podemos leer Apocalipsis 17 y el versículo 15, donde dice, me dijo también, Apocalipsis 17, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, el mar representa naciones, lenguas, pueblos. En Daniel 7, vamos a leer Daniel capítulo 7, vamos a ver que el surgimiento de las bestias se da en un contexto de naciones que están en conflicto. No así como el caso de esta bestia que surge de la tierra. Surge sin tener conflictos bélicos ni derribar a otra potencia. Capítulo 7 de Daniel, versículos 2 y 3. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían, ¿sí? Es decir, combaten, o sea, hay lucha en la gran mar. Es decir, los vientos, los conflictos en el mar. El mar son las naciones que están luchando. Y de esa lucha, dice, versículo siguiente, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, esa lucha, esos conflictos, provocaron el surgimiento de las diferentes bestias que hemos estado estudiando. Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma. En el caso de esta bestia de Apocalipsis 13, surge de la tierra, no de entre los conflictos bélicos, como los Estados Unidos. Estados Unidos, más allá de que hubo guerra civil, más allá de que tuvieron que independizarse de Inglaterra, de Gran Bretaña, no tuvo que derribar a otra nación, no tuvo que derribar a otro imperio. Y surge en el momento en que la primera bestia, o el cuerno pequeño de Apocalipsis 13, o Babilonia, recibe la herida mortal. Dice, porque después surge esta nación que tiene 2 cuernos como de cordero. ¿Y qué son los cuernos? ¿Qué son los cuernos? Bueno, ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Que los cuernos representan reinos o reyes. Y esta nación tiene 2 reinos, pero que esos reinos tienen que haber sido reconocidos por Cristo. Ahora, ¿dónde tenemos un ejemplo de que 2 cuernos son 2 reinos? Bueno, también en el libro de Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, se presentan 2 animales relacionados con el santuario, que era un carnero y un macho cabrío. Ahora, el carnero, ustedes pueden leer capítulo 8 del libro de Daniel, tranquilos en sus casas, van a notar que el carnero tiene 2 cuernos. Ahora, la misma profecía dice quién es el carnero. Capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, una nación que está compuesta por 2 naciones, los medos y los persas. Pero con el correr del tiempo, los que prevalecieron fueron los persas. Pero en su principio, esta nación estaba compuesta de 2 naciones, una unión entre los medos
y los persas. Lo que nos quiere decir que en el libro de Apocalipsis esta bestia reconoce dos reinos. Dos reinos. Entonces, es una bestia que surge es contemporánea con la primera bestia y que no surge derivado de conflictos con otra nación, que también está en el occidente, como se va moviendo la profecía, y ¿qué otras cosas, qué otras características tiene? Bueno, si ustedes terminan de leer el Apocalipsis 13, van a notar que tiene poder económico, porque va a mandar al mundo entero que nadie pueda comprar ni vender sino el que tiene la marca D. También dice que manda, es decir, que tiene poder político. Y tiene poderío militar porque dice que aquel que no quiera someterse también va a matar. Es decir, es una nación que tiene, claro, los dos cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. Es decir, es una nación que en sus principios tiene la apariencia de cordero, pero que luego va a actuar como actúa el dragón. Por eso es que es importante lo que dijimos al principio. La tierra ayudó a la mujer, pero ¿qué pasó con la mujer? Esta mujer vuelve a repetir lo mismo, se crea la imagen de la primera bestia. Se crea la imagen de la bestia, porque repite los mismos errores. Unir el poder político con la religión, para establecer religión, para mandar que la gente adore a la primera bestia. Entonces, ¿cuál es la nación que justamente cumple con estos requisitos? Los Estados Unidos de Norteamérica, cuando comenzó a surgir como nación, en un principio dijimos en el video anterior, las colonias traían las costumbres de Europa. Pero se dieron cuenta realmente, y muchos que vinieron huyendo justamente de esas políticas de Europa, que este lugar que acá debería ser distinto. Y por eso la Constitución de los Estados Unidos en sus enmiendas deja bien en claro que tanto la política como la religión deben de ir por lados diferentes. Deben de estar en diferentes, cada uno ocupado de lo suyo. ¿Sí? Ahora, también es cierto que, ¿por qué decimos que esos cuernos son los cuernos del Cordero? Bueno, porque Jesús, ustedes pueden leerlo, Mateo capítulo 22, del 19 al 21, nos habla de que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son palabras de Jesús. Cuando Jesús habló con Pilato, ¿no? Mateo 4, versículo 3 al 10, los reinos ahí habla de los reinos de la tierra, perdón. En Mateo 4 habla de la tentación de Jesús cuando Satanás intentó darle todos los reinos del mundo. Y en Juan 18:36, cuando Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, o sea, dando a entender que este mundo tiene su propio reino, que es un reino político, y diciéndole también a Pilato, ninguna autoridad tendría si no te hubiese sido dada del cielo. ¿Y quién es el que estableció las autoridades humanas, civiles? Dios también. Así que bueno, avanzamos mucho hasta acá. Intenté explicar por qué reconocemos que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 son los Estados Unidos de Norteamérica, porque cuadra con todas las características que nos presenta la Sagrada Escritura. Vamos a continuar desarrollando este tema en el próximo video, para obtener más información y para acercarnos un poquito de a poco al final de esta serie, donde podamos decir con toda claridad qué significa que uno será tomado y el otro será dejado. Así que Dios te bendiga, te espero en el próximo video y que Dios te acompañe cada día y aumente tu conocimiento y te prepares
para lo que va a venir, lo que ya está encima nuestro. El Señor viene pronto. Que Dios te bendiga.